Hola de nuevo, chiquillas y chiquillos. Vamos a ir inmediatamente a lo que corresponde a nuestra clase número uno. Aquí vamos a colocar clase número uno del día lunes, se supone. Pero bueno, cualquier día es la primera clase. Esto va a quedar alojado aquí, así que lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Y las dos primeras clases, como ya les comenté en un video anterior, son simplemente para revisar algunos temas muy básicos de matemáticas que ustedes necesitan saber, que van a ser obligatorios, de hecho, que ustedes lo entiendan para poder abarcar los temas que vamos a ver en el curso. Así que vamos a estar recordando varias de las cosas que se supone que ustedes ya conocen, y si no las conocen, entonces, bueno, van a tener que practicarlas para poderlas aprender. La guía que está en la plataforma va a ser bien útil para eso y vamos a ir tomando ejercicios de ahí, de hecho, para esta clase. Así que lo primero que vamos a decir, el primer tema básico que necesitamos aquí en el curso de física, es que como trabajamos generalmente con cantidades que vienen de algún tipo de medición, tenemos que hacernos cargo de las unidades y de los tipos de medidas que vamos a ya sea medir o calcular. Entonces, en esta parte del tema o en este tipo de situaciones, va a surgir la idea de la dimensión y aparte la idea de las unidades. Esto es muy simple, no nos va a tomar demasiado tiempo y tampoco vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero para que lo tengan en cuenta ustedes, la dimensión quizás la podríamos asociar con una categoría. ¿A qué me refiero? Bueno, de aquí surge lo siguiente. Por ejemplo, podemos hablar de una longitud. Una longitud es una distancia, ¿cierto? La distancia se puede medir de distintas formas. Podemos utilizar centímetros, metros, kilómetros, etcétera, pero todas ellas son longitud. Entonces, la longitud es una categoría general. En la guía van a ver que en algunas partes se representa como una L de longitud. No se usa una D en este caso de distancia, pero esto es solamente para esta parte. Otra categoría muy importante que ocupamos es la masa. Lo mismo, es un tipo de medición, es un tipo de cantidad la masa y la podemos medir en kilos, en gramos, en libras, en fin, hay varias maneras. En la guía de nuevo es probable que se lo van a encontrar como una M, cuando aparezca como dimensión. Ojo con esto, con esa palabra. Y por último, de las que más nos importan a nosotros, está el tiempo, que se representa típicamente por una T, am, y representa simplemente una categoría otra vez. El tiempo lo podemos medir en segundos, en horas, en días, en fin. Entonces se puede medir de varias maneras. Las unidades, por otro lado, es en concreto cómo vamos a medir algo. O sea, cuando yo digo longitud, es una dimensión, una categoría, pero la unidad con que se mide ya es algo concreto. Tengo que medir la longitud o en milímetros, o en centímetros, o en metros, etcétera. Entonces ya es la manera concreta. Lo mismo con la masa y con el tiempo. Entonces aquí surgen los llamados sistemas de unidades, que está unidades, donde encontramos al sistema internacional, por supuesto, al sistema CGS, al imperial, en fin. A nosotros nos va a importar más que nada el sistema internacional, donde lo que ustedes tienen que recordar entonces es que la longitud se mide en metros en este sistema, por lo menos en el sistema internacional. La masa se mide en kilos, kilogramos. Y por último, el tiempo lo medimos en segundos. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, simplemente que cuando hagamos algún tipo de ejercicio, les pidamos a ustedes hacer algún cálculo y les digamos, por ejemplo, que nos entregue los resultados en unidades del sistema internacional, bueno, ustedes tienen que saber que se refieren a esto, ¿no? Los metros lo utilizamos de esa manera, con una M minúscula, encerrado en un paréntesis cuadrado, en un corchete. Los kilogramos se escriben como K y G, kilogramos, las iniciales, y segundos simplemente como una S minúscula. ¿Ya? Aquí en el curso solemos utilizar este tipo de notación. Ponemos las unidades en un paréntesis cuadrado, en un corchete, si le quieren llamar así. Esto es para diferenciarlas básicamente de otras expresiones que nos van a ir apareciendo. ¿Ok? Ya, solo eso necesitamos saber y recordar más que nada después cuando hablemos de o cuando hagamos algún tipo de cálculo. Así que vamos a pasar al segundo tema ahora. Ok, algo que siempre nos confunde
a los estudiantes en general cuando pasamos a este curso es que por razones de que en el colegio simplemente se usa así, solemos hablar de las funciones como f de x o como y de x, de ese estilo, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que la x es la variable y la y o la f es una función, por ejemplo, ¿no? O estamos acostumbrados que en los gráficos el eje y es el vertical y el eje x es el horizontal. Lo que está bien, no hay problema en ello, no hay nada malo en ello. Lo que sí nos va o podría ser confuso para ustedes es que acá no solemos ocupar estas funciones de esta manera, sino que a nosotros nos interesa generalmente ocupar el tiempo en el eje horizontal, cuando vamos a hacer algún gráfico por lo menos. Y en el eje vertical, bueno, más o menos vertical, generalmente ponemos alguna otra variable. En este caso, podría ser una x para un tipo de cantidad o una b, como veremos luego, pero lo que nos importa o lo importante en este caso es que nosotros solemos ocupar la variable t, el tiempo, como la variable independiente. Entonces nos vamos a encontrar, como ustedes pueden ver en estos ejemplos, que en vez de hablar de y de x o f de x, hablamos de b de t, por ejemplo, o acá incluso como x de t. Entonces la idea es que las funciones con las que nos vamos a encontrar dependen del tiempo, eso es lo que nos interesa. Y el nombre que tenga la función no importa mucho, si es una x, si es una b, ya le daremos significado a eso. Lo importante es que ustedes tienen que tratar de no confundirse con esto, no confundan las variables, ¿ya? Y tendremos que tratar de acostumbrarnos entonces a que ocupamos no la x típicamente, sino que ocupamos una t de tiempo como variable independiente la gran mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, son un par de ejercicios muy simples que están ahí en la guía. Y la idea es que ustedes los realicen, así que yo voy a hacer uno o los dos que aparecen ahí, y la idea es que ustedes puedan hacer el resto que están en la guía, ¿ya? Entonces, tengo esta función en primer lugar, dice v de t igual 5t, ese 5t se refiere a que hay una multiplicación de por medio, ¿cierto? Menos 1. Entonces lo podríamos escribir aquí, v de t, o sea, v está en función de t es la variable entonces, es 5 por t menos 1. Y lo único que se pide aquí entonces es reemplazar t, ahí, que aparece ahí, por el valor que está dentro del paréntesis, ¿no? Eso es lo que se hace con las funciones en general cuando las queremos evaluar. Entonces, en el primer caso sería fácil, sería solamente colocar v de 0, o sea, vamos a colocar aquí, reemplazar la t por 0. Eso es fácil, ¿cierto? 5 por 0 es 0, menos 1, menos 1. Eso es todo. Entonces vamos a hacer lo mismo con los demás. Voy a apurar aquí un poco el tranco, pero ustedes lo pueden ir revisando, haciendo en su guía o en un cuaderno estos mismos ejercicios. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la primera. Entonces, si ustedes revisan, esto no tiene mayor dificultad. Espero que sea así para ustedes. En caso de tener dificultad con esto, entonces, bueno, hay varios ejercicios más en la guía que ustedes pueden realizar, pueden usar esto como base. La misma idea ocurre en la segundo problema que yo copié aquí. La única diferencia es que ahora esto, bueno, tiene un valor que está elevado al cuadrado. Así que aparte de eso, podemos ocupar la calculadora si es necesario para hacer estos cálculos y no debería darnos tanto problema. Entonces recuerden, aquí en este caso estamos usando una x de t, lo que significa que la función es x y t es su variable independiente. Así que para poder hacer esto tendríamos que multiplicar el 3 por un t cuadrado, restarle 2 por t y sumarle un 1. Esa es la función que se establece aquí. Así que veamos qué pasa con el resto de estos valores que se nos plantean acá. Ahí tenemos el resto de valores entonces que da. Ustedes los pueden comprobar, por supuesto, siguiendo la guía que está acá. No debería costarnos, espero, hacer este tipo de cosas. El problema que tendremos luego es que estas funciones van a aparecer dentro de vectores, como veremos, y bueno, eso podría eventualmente complicarlo un poquito más, pero no mucho más. Y con un poco de práctica deberíamos poder hacerlo sin tanto problema. Algo que se
requiere aquí en un segundo ejercicio es reconocer cada una de estas funciones para asignársela a algún gráfico de los que están abajo. Eso no es difícil, pero es bueno y sobre todo en laboratorio va a ser bueno que ustedes lo conozcan porque tendremos que hacer y tendrán que hacer un montón de gráficos ahí también. Entonces en el primer caso, si ustedes se fijan, es una gráfica de una línea. Quizás sea bueno recordar la ecuación de una recta. Lo voy a hacer como lo hacemos comúnmente en el colegio. En el colegio, pensamos en matemática en general, se habla de una función y de x, donde x es la variable independiente, y nos aparece algo como lo siguiente, una m por x más una n o alguna letra similar. Entonces esta es una ecuación que representa a una recta, donde la variable, la x, aquí, está multiplicada por la pendiente, la m, lo que acompaña a la variable es la pendiente, y aquí aparece el número donde cruza el eje vertical la variable, o el gráfico más bien. Entonces, el punto es que la clave para identificar si esto es una recta es que la variable esté elevado a 1. Ustedes ven que está elevado a 1, ¿cierto? Y esto es justo lo que ocurre acá. No tenemos x, pero tenemos t, recuerden. Aquí está, y este valor está elevado a 1. Por lo tanto, es una recta. Así que de las dos opciones que tenemos, debería ser ya sea esa o esa. Una de las dos, ¿no? Son dos rectas. En el caso específico de lo que tenemos acá, tenéis que recordar también que la pendiente de una recta, lo que acompaña, como vimos acá, a la variable independiente, es justamente la pendiente. Cuando es positiva es para allá, cuando es positiva es para acá. Eso es importante de recordar. En este caso, la función en particular que tenemos, la pendiente es el 5, lo que acompaña a la variable independiente, que es positivo. Así que ese debe ser el gráfico que corresponde a la ecuación 1. En el gráfico 2, o más bien en la ecuación 2, borramos lo que teníamos antes, la ecuación ya no es una recta, sino que aparece un valor al cuadrado. Y si hacen memoria, y si no lo conocían de antes, lo pueden ir aprendiendo desde ya. Cuando tenemos una variable elevado al cuadrado, no importa que siga aquí repitiéndose la variable, entonces esto corresponde a una parábola. ¿Ya? Y si miramos los valores ahora, también es otra forma de pensarlo, ¿cierto? No solamente saberlo de memoria, podemos mirar los valores. Y si miramos, la que más se asemeja a estos valores es la que está aquí al lado. Déjenme ubicarlo por acá. Ahí, donde tenemos cuando la variable es 0, tenemos un 1. Cuando la variable es 0,3, por aquí tenemos 0,67. Cuando la variable es 0,5, por aquí será, es un poquito más, 0,75. Cuando la variable es 1, vale 2. Entonces, esos valores o esa expresión corresponde a este gráfico. Ok, esto lo pueden repetir con varios de los otros ejercicios que están en la guía y deberían hacerlo, recuerden, ya que esto va a ser pan de todos los días en las clases que vienen. Avancemos un poco más. Algo que siempre nos cuesta y trae algunos dolores de cabeza para muchos de ustedes es despejar ecuaciones. Se supone que debería ser algo simple, algo que ya sabemos, pero bueno, siempre cuesta hacerlo. Lo que más hacemos o de las cosas que más necesitan hacer o entender es despejar una ecuación, por ejemplo, cuadrática, como la que está ahí, o un sistema de ecuaciones, aunque aparezca ahí al cuadrado, ¿ya? O incluso en algunos casos, algún sistema de ecuaciones donde estén involucradas funciones trigonométricas. Eso es lo básico, ¿ya? O eso es lo que vamos a necesitar, de hecho, para el curso. Así que veamos algunos casos, como los que tengo acá, por supuesto, y ustedes pueden revisar y tratar de hacer los siguientes de la guía. Entonces, en esta primera ecuación, lo que tienen que darse cuenta es que la variable en primer lugar es t, es la única variable. Entonces, esta ecuación tiene una sola variable y lo que queremos es despejar para qué valor de t o para qué valores de t esta ecuación da lo que está acá. Entonces, generalmente lo que podemos hacer es arreglarlo de alguna forma que se parezca algo más familiar para todos. Entonces, por ejemplo, podríamos pasar este menos 4,9t cuadrado, podríamos pasarlo para acá, para el otro lado, ¿cierto? Cambia de signo. En este signo está, en este lado digo, está negativo y entonces lo sumamos en ambos lados, nos aparece así. El otro valor se lo agregamos, el 0.
49t. Esta es una multiplicación, recuerden ahí. Y nos quedan dos términos solos, s y s, que son números solamente. Así que los podemos sumar o restar. Y nos va a dar eso menos, lo dejamos al lado izquierdo de la ecuación, menos 0,98. Ahí lo pueden comprobar ustedes. Y entonces al otro lado me da 0. Ya, esta es una ecuación bien estándar, bien conocida, espero, que es la ecuación cuadrática. Podemos pensar que esos números son a, b y c, ¿no? Y la ecuación cuadrática tiene una solución también que es bastante conocida, o que deberíamos conocer por lo menos, y sería bueno que ustedes la recuerden. Dice algo así como que la variable, en este caso se llama t, ¿cierto? Es igual a, y aquí hay una fórmula que espero que recuerden y reciten conmigo, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c dividido por 2 veces a. Ahí, espero que recuerden esa fórmula. Bueno, es muy común que aparezca cada vez que aparecen cosas al cuadrado. Entonces, en nuestro caso, tendríamos que t es igual a b cuadrado, ponemos el valor ahí, en menos b cuadrado. Ah, ¿qué digo? Menos b simplemente, ahí sí, más menos. Ahí están las dos soluciones, ¿cierto? En una sumamos, en la otra restamos. B al cuadrado, o sea, 0,49 al cuadrado, menos 4 por el primer valor, por A, 4,9, por C, 0,98, pero este valor es negativo. Así que al multiplicar por un negativo aquí, toda esta parte, vamos a colocarlo así, menos 0,98, ahí. Pero todo esto que está aquí dentro, ¿cierto? Tiene un menos aquí afuera y un menos acá. Menos por menos es más, así que nos va a dar positivo al final, por lo menos esa parte, dividido por 2 veces el A, o sea, 2 veces 4,9. Entonces, podemos simplificar un poquito, menos 0,49, más menos. Bueno, yo calculé aparte esto, así que voy a colocar los valores que ya tengo calculados. Eso me da 4,41. Sería bueno que ustedes lo comprueben. Así, si es que me equivoqué en algo, me pueden ayudar. Aquí da 9,8. Entonces esto da origen a dos soluciones. Si hacemos toda la operación, una de ellas me da 0,4, la otra me da menos 0,5. Entonces t, el valor de t, es alguno de ellos. O más bien, es ambos. Es ese valor y ese valor. A veces va a depender del problema, nos vamos a quedar con uno, que puede ser quizás el único que tenga sentido físico en el problema, pero a veces pueden aparecer las dos soluciones y ambas podrían servirnos. Así que eso va a depender. Pero por ahora tienen que recordar esta ecuación cuadrática. ¿Ok? Ya, veamos un segundo ejemplo ahora, que es el que sigue aquí, donde tenemos un sistema de ecuaciones, como les decía. Ahí. Los sistemas de ecuaciones tienen varias maneras de poder resolverse, hay varias técnicas que se pueden utilizar. Quizás de las más comunes es despejar de una de las ecuaciones y luego reemplazar en la otra, ¿no? Eso siempre lo podemos hacer funcionar. Ahora, el problema con el que nos vamos a encontrar es que como nos van a aparecer distintos tipos de ecuaciones, a veces puede funcionar mejor una técnica, a veces pueden quizás funcionar, no sé si mejor, pero más rápido una u otra forma de despejar los sistemas. Da lo mismo acá. La forma que ustedes conozcan mejor, bueno, esa debería ser la forma que utilicen, pero tienen que poder hacerlo. Entonces, si no han despejado nunca un sistema de ecuaciones, no creo, pero si supongamos que no, entonces tiene que esto revisarlo porque va a aparecer varias veces durante el curso. Les puedo asegurar que en las evaluaciones va a aparecer o dentro de la resolución del problema tendrán que resolver algún sistema de ecuaciones. Así que esto va a ser importante que lo puedan hacer y que entiendan cómo funciona. ¿Ya? En la guía, de nuevo, hay varios ejercicios para que ustedes practiquen. Pero veamos este en particular para que, bueno, vean algunos de ellos. Como les decía, hay varias formas de proceder acá. Yo voy a proceder de la siguiente manera. Voy a hacer lo que les dije, tomar de una ecuación y luego reemplazar en la otra y ver qué es lo que nos resulta. Entonces, voy a partir de la primera ecuación, que está aquí, y voy a hacer lo siguiente, fíjense, voy a despejar no una variable,
voy a despejar eso que está ahí, eso junto, como si fuera una sola cosa. Están las dos variables, sí, yo sé. Pero, ¿por qué voy a hacer eso? Bueno, si se fijan, en la ecuación primera y en la segunda se repiten ese valor. Entonces, puedo despejar de una como si fuera una sola y reemplazar en la otra. Y luego veremos qué hacemos con ellas. ¿Ok? Entonces, veamos qué nos resulta de la primera ecuación aquí. Por supuesto, aquí no he despejado nada aún, no tengo ningún valor concreto, pero la gracia es que ahora podemos reemplazarlo en la otra ecuación. Entonces, veamos qué es lo que queda. Me queda 0,9 más. Si se fijaron, entonces, al hacer esta resolución, este valor es b sub 0 por t. Y ahora, si miramos el resto de la ecuación, lo que nos queda, la vamos a simplificar un poco, pero lo que queda es que solamente hay una variable, t. Si se fijan, está ahí y está ahí. Entonces, si arreglamos un poco esta ecuación, deberíamos poder resolver para t, por lo menos, el valor de t, y luego podemos resolver el otro. ¿Ok? Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que nos da esto. Es igual a 0. Entonces, al simplificar esa ecuación, nos da esta, que acabamos de ver, ¿cierto? Este es un sistema de, perdón, una ecuación cuadrática. Ya saben cómo solucionar esto, espero que lo recuerden, lo acabamos de ver, tenemos que usar nuestra ecuación cuadrática de las raíces para poder despejar. Así que si hacemos eso nos da dos soluciones. Entonces ahora tengo media solución, por decirlo así, ya que despejamos el valor de una variable de t y t resultó con dos resultados simplemente, con dos valores, ya que estaba al cuadrado. Bueno, y ahora entonces tendremos que despejar p sub 0. Así que hacerlo no debería costarnos. Si se fijan, podemos ocupar de nuevo la primera ecuación si ustedes quieren. Y ahora el lado izquierdo, el 0,5 y t, los puedo pasar dividiendo. Ahí. Entonces, ¿cuánto va a valer b sub 0? Bueno, evidentemente depende de los valores que tengamos para t. Entonces, en este caso por lo menos, ah, podemos obtener dos soluciones. Iba a hacer las dos, pero vamos a quedarnos con una nomás. Vamos a quedarnos con la positiva por ahora. Si los dos valores fueran válidos, como podría suceder más adelante, entonces tendríamos dos valores para b. Pero vamos a suponer que en este caso solamente nos quedamos con el valor positivo. Entonces b sub 0 tendrá que ser 12. Y al hacer el cálculo, entonces, lo que obtenemos es lo siguiente. 38,65. Y ahí tenemos nuestros dos valores despejados. ¿Ok? Entonces, ojo con cómo hicimos esto, ¿no? El caso más simple o el caso más común que solemos utilizar es despejar de una de las ecuaciones, reemplazar en la otra y luego seguir hasta que podamos despejar los valores que buscamos. Veamos el último ejemplo de esto, donde aparece una función trigonométrica. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo mismo, si se fijan. Entonces, voy a despejar, como este es un sistema de ecuaciones, ahí vamos a despejar este valor de la primera ecuación. Le insisto, cómo proceder o cómo partir hacia qué camino seguir al despejar un sistema de ecuaciones da un poco lo mismo. Si es que hacemos bien la operación, nos va a resultar igual. ¿Ya? Así que con un poco de experiencia quizás les puede dar algunas pistas para eso, pero para eso hay que hacer harto de ejercicios. Entonces, si yo despejo este valor, si se fijan, me va a dar b sub 0 coseno de delta, es ese símbolo que está ahí. Entonces, b sub 0, vamos a dejarlo como 15,32 dividido por coseno de delta, que no conocemos. Entonces aquí todavía no he podido despejar nada, ¿cierto? Está simplemente una expresión ahí, pero esta expresión la podemos reemplazar en la que sigue. Entonces, de la segunda ecuación ahora, bueno, lo que nos quedó acá, si se fijan, es una ecuación y ahora tenemos una sola incógnita. Pareciera aquí que está complicado, ¿no? Porque está seno de delta y coseno de delta, pero como vamos a ver, no es nada del otro mundo. Entonces vamos a colocar de nuevo estos valores aquí.
Por suerte eso es bien fácil porque este valor no es más que, me refiero al valor de que está aquí, seno dividido por coseno es la tangente. Así que espero que ustedes recuerden eso. Entonces, ahí. Y tenemos entonces que la tangente de delta es este valor, lo que resulta en 0,839. Eso lo hacemos con la calculadora, por supuesto. Entonces, ahora, este no es el resultado final. Ojo con eso. Esto es la tangente de delta. Y lo que queremos es despejar delta y b sub 0. Ojo con eso. Ahí, entonces aquí lo que necesitamos es despejar delta. Y para eso necesito una función inversa. En este caso se llama el arco tangente, la función inversa de la tangente de este valor. Esto lo hacemos con la calculadora, por supuesto. Ahí. Y eso nos va a dar un resultado que es 39,9966 grados, se supone, con la calculadora en grados. Entonces delta, vamos a aproximarlo, es 40, básicamente, 40 grados. Ok, tengo ese valor. Me falta simplemente ahora entonces despejar b sub 0. Así que hagamos una línea aquí. 19,9988, varios valores más, por supuesto, aproximadamente 20. Así que ahí tenemos los dos valores. Ok, vamos a la última parte ahora. Trigonometría. Como yo sé que a todos ustedes les gusta mucho la trigonometría, vamos a hacer un pequeño repaso. Esto lo vamos a estar estudiando también un poco más en la clase de los vectores que viene en un tiempito más. Para este curso necesitamos simplemente la trigonometría aquí del triángulo y las funciones más básicas que son, como ustedes espero sepan, seno, coseno y la tangente. No necesitamos más que eso. Primero, cosas básicas de los triángulos. Siempre vamos a imaginarnos que tenemos uno de los lados, ese lado en este caso, como un ángulo recto, y dentro del triángulo los ángulos deben sumar 180. Así que si yo tomo ese ángulo de acá, pongámosle alfa, que es el nombre típico que usamos, y el otro pongámosle beta, ahí. Entonces alfa más beta deben sumar 90, ¿cierto? Ya más el 90 del ángulo recto nos da los 180 que buscamos. Otra cosa que comúnmente necesitamos son los catetos. Vamos a colocarle H al de allá. Y estoy seguro que ustedes conocen o han escuchado hablar del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Algo que tienen que tener en cuenta, sí, es que para elegir el cateto adyacente, opuesto y la hipotenusa, primero tengo que elegir el ángulo. Entonces tengo que quedarme con el alfa con el beta primero antes de poder ver cuál es cuál. Supongamos, como lo solemos hacer, que escogemos el que está ahí abajito, ahí, el alfa. Entonces ahora tengo que hablar del cateto opuesto a alfa. Opuesto se refiere al frente. Entonces este es el cateto opuesto. Y cateto adyacente se refiere al que está al lado. ¿Ok? Y la hipotenusa, por supuesto, del lado más alto, más grande, digo, del triángulo. Entonces, conociendo esto, con esas definiciones, se definen las tres funciones básicas trigonométricas, seno, coseno, tangente. Entonces, el seno del ángulo, de ese ángulo de alfa, siempre se calcula como el cateto opuesto, recuerden, el que está al frente, y se divide por la hipotenusa. H, le hemos puesto en este caso, ¿no? O hipo, si ustedes quieren. Esta es una definición que no queda otra que aprendérsela de memoria. Seno del ángulo es el cateto opuesto de ese ángulo dividido por la hipotenusa. Lo mejor que pueden hacer es aprenderlo de memoria, ya que lo vamos a ocupar un montón. Coseno se define con el cateto adyacente. Entonces, cada vez que queramos el cateto que está adyacente al ángulo, al lado del ángulo, tenemos que pensar en el coseno. Y cuando necesitemos el lado que está al frente de un ángulo, tendremos que pensar en el seno del ángulo. Por último, tenemos la tangente. O también, como más de alguno de ustedes recordará, es lo mismo que dividir seno del ángulo por el coseno del ángulo. Cualquiera de los dos nos va a servir perfectamente. ¿Ya? Ya, les repito, estas son definiciones que se las van a tener que aprender.
¿Y cómo se las van a aprender? Solamente practicando, es la mejor forma porque nos va a servir un montón. Esto de reconocer el cateto opuesto y el cateto adyacente también es esencial y por fácil que sea, es necesario y les va a salvar muchas veces de problemas si es que recuerdan estas definiciones. ¿Ya? Veamos uno de los problemas que están aquí antes de que terminemos este video por lo menos. Está este triángulo, tenemos uno de los ángulos y queremos determinar todos los otros valores. Queremos el valor de A, que está aquí arriba, el valor de B, el valor de alfa y el valor de beta. Ahí. Entonces tenemos que tratar de acordarnos de algunas cosas básicas de los ángulos. Por ejemplo, todo esto, de aquí hasta acá, vamos a asumir que este es un ángulo recto, ¿no? Entonces, ese ángulo completo debe valer 90 grados. Eso quiere decir que beta, es decir, este ángulo de aquí para acá, debe valer lo que falta para completar los 90 grados. Así que tengo 53,13. Entonces lo que falta para completar los 90 grados debe ser el valor de beta. Así que será cosa de restar nomás 90 menos ese valor y vamos a estar bien. Nos da, ya lo tengo por acá, eso es. Otra cosa que podemos pensar es que, bueno, si este lado, este ángulo también es recto, entonces beta más alfa debería ser, o debería sumar 90. Así que alfa debe ser 90 también, menos beta. Ahí. Pero mejor aún, si alguien recuerda algo de los teoremas de trigonometría, o de las rectas más bien, y ya está el teorema, que no recuerdo el nombre, pero que dice que cuando esto ocurre, los ángulos internos, creo que era el nombre que se les daba, son iguales. Así que si nos acordamos de eso, mejor aún, este ángulo es simplemente el mismo que el de aquí abajo. ¿Ya? Para A y B, que son los lados, fíjense que este lado vale 5 y ese es el lado más grande, ¿no? Así que 5 es la hipotenusa. Entonces ahora tengo que calcular A y B pensando en los catetos, por supuesto. Entonces recordemos que primero tengo que seleccionar uno de los ángulos para luego ver cuál cateto es cuál. Entonces quedémonos con el que ya habíamos visto al principio, con beta. Entonces si beta es este ángulo, el que está al frente, A sería el opuesto. Y el que está al lado es el adyacente. Adyacente. ¿Ya? Entonces, si nos acordamos de eso, podríamos pensar, por ejemplo, para A, como es el cateto opuesto, debe estar relacionado, dijimos, con seno del ángulo. Es el cateto opuesto A dividido por la hipotenusa, que vale 5. Entonces, ¿cuánto vale A? Fácil, ¿cierto? Ahí, con un decimal por lo menos. Para B, el otro lado, podemos pensar lo mismo, ¿cierto? Este es el cateto adyacente. El cateto adyacente va con coseno. Entonces será el cateto adyacente B dividido por la hipotenusa, que es 5. Y eso nos da un valor de... no, creo que me equivoqué. Este valor es 4. El otro es el valor de 3. Ahí sí, me había equivocado. Este es 2,9999 y este es 3,999 y ahí están aproximados de manera correcta. ¿Ya? Entonces tengo estos dos valores para A y B, que los calculamos con las funciones trigonométricas, y los dos ángulos. ¿Ok? Nos va a faltar para este repaso muy básico, en primer lugar, que ustedes completen los ejercicios. En la próxima clase vamos a estar revisando durante la clase algunos de ellos para que los puedan ejercitar y además vamos a mirar también las derivadas y las integrales que también van a aparecer en este curso, pero de manera bien simple. Así que vamos a dejar hasta aquí esta clase y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.